La Gran Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en el año de 1905. Estuvo dirigido casi exclusivamente por obreros, campesinos y soldados. Etapas de la Revolución Rusa. Primera etapa. Los acontecimientos que precipitaron la Revolución Rusa fueron diversas causas, y fueron a tres clases. Causas económicas. La aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia, y sobre todo, la falta de alimentos para la población. Tenía un sistema económico imperante. Se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo de nobles y aristocracia. Los campesinos eran explotados, obligados a trabajar hasta 15 horas diarias y recibir bajos salarios. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose en dos clases. La nobleza. Ellos distinguían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutando de todos sus derechos y gozaban asimismo de toda clase de privilegios. El pueblo estaba formado por profesionales empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les conociese sus libertades y derechos. Causas políticas. Rusia se encontraba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano era considerado como ley. La agitación social y política se incrementó tras la derrota de Rusia en la guerra con Japón. Los trabajadores de San Petersburgo solicitaron al zar justicia y comprensión. Ellos enviaron una carta. Señor, nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres viejos y sin recursos, venimos, oh zar, para solicitarle justicia y comprensión. Oh zar, somos más de 300.000 seres humanos, pero lo somos en apariencia, puesto que en la realidad no tenemos ningún derecho humano. Rusia es muy extensa y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser dirigida por un gobierno compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo participe en él, pues solo él conoce sus necesidades. Permite para ello que se proceda a la elección de una asamblea constituyente bajo el régimen universal. Su respuesta de este fue la orden de disparar contra la multitud, que fue un 22 de enero de 1905, conocido como Domingo Sangriento. Esto provocó el estallido de la revolución, huelgas y levantamientos armados de campesinos y obreros. Se produce la revuelta de liberales y constitucionalistas burgueses contra una autocracia arbitraria. Fue una revuelta obrera que condujo a la primera elección de los soviets. Los soviets era un grupo organizado de campesinos explotados, soldados sin trabajo, obreros con sueldos de miseria, dominados por mencheviques. Sin embargo, existía otra rama política aparte de los mencheviques, dirigidos por Alejandro Kerensky, y los bolcheviques, que eran dirigidos por Lenin. A los obreros amotinados se les sumaron luego los soldados que habían abandonado los regimientos, y finalmente se sublevaron también los marinos del Mar Negro. Ante la insurrección general y la presión del pueblo, Nicolás II viese obligado a abdicar el poder el 15 de marzo de 1917, en su nombre y en el de su hijo. Subió al poder como gobernador Alejandro Kerensky, pero duró pocos meses, pues se hizo impopular a causa de haber intentado proseguir la guerra contra los alemanes y debido a que no había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo. Segunda etapa. 9 meses después de la Revolución de Octubre, Rusia se vio implicada en una guerra civil. Nació así el periodo de Revolución Comunista Roja, a donde la política económica se basó en el control absoluto del Estado sobre la economía con el objetivo de garantizar suministros.
Esta guerra duró 3 años y llevó al colapso de la economía. En 1921, los bolcheviques ganan la guerra civil y Lenin mantiene el poder. Se pone en marcha y toma el poder entre octubre y noviembre de 1917. La NEP significaba renunciar a una rápida industrialización. Se basaba en el buen funcionamiento de las relaciones del mercado. Sus objetivos eran apaciguar el campesinado y recuperar su apoyo, que la riqueza de los granos fuera reemplazado por el pago en especie, que se restaurara el mercado. Los protagonistas de la NEP era el campesinado. En 1929 muere Lenin. Él recomendaba evitar la burocratización. Había escrito unas cartas solicitando que quien subiera al poder no fuera Stalin, pero las cartas desaparecen y Stalin sube al poder. Y hay distintas etapas que lo caracterizan: la lucha por el poder personal, la eliminación de la vieja guardia bolchevique, una etapa económica de la NEP y que no haya fracciones internas. En 1928, Stalin propone un cambio en la economía basándose en las siguientes premisas: la industrialización, la población de planes económicos, colectivización en la agricultura. En 1933, Hitler llega al poder y quiere aplastar a Stalin, pero firma un pacto de no agresión contra Alemania. Stalin muere en 1953. Consecuencias de la Revolución Rusa: el derrumbe de la monarquía absoluta y autocracia de los zares, el establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, encubrimiento de Rusia a la gran categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el capitalismo y el comunismo.